Durante la serie que estamos llevando titulada Conociendo a Jesús, va a ser una serie algo larguita porque tengo estimado que van a ser varias lecciones acerca de ese asunto. Pero durante la serie, el cuarto domingo en el desarrollo de la serie, como hoy, que es el cuarto domingo desde la primera lección, vamos a ver un tema distinto, un tema de doctrina fundamental. Es doctrina fundamental del Evangelio para que, nos capacitemos en esto y podamos predicarle así a las personas, a los inconversos. Así que este es el tema que vamos a tratar hoy, titulado La voluntad de Dios y la libertad humana para elegir. Vamos a ver eso. La voluntad soberana de Dios y la libertad humana para elegir, como introducción. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, habla del plan que el Señor que Él quiso llevar a cabo, libre, deliberada e intencionalmente para salvar al hombre. Abran sus Biblias en Efesios, capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Del pasaje de Efesios, o de Pablo a la iglesia en Éfeso, quiero que consideren la siguiente frase: según el designio de ¿qué cosa? De su voluntad. En otras palabras, y según sus planes, Dios hace todo por su supremacía y soberanía, según, Él hace todo como supremo y soberano según las intenciones de su voluntad. Además, y de forma soberana, en la realización de su voluntad, escuchen lo siguiente, escuchen este postulado: Él permite las acciones libres de los hombres, sean buenas o malas. Eso ha sido un acto de su soberanía, que Él permita en la realización de su voluntad, de sus designios, según sus eternas intenciones, permite las acciones libres de los hombres. Porque de esto trata la libertad humana. Que el hombre ha sido creado con la capacidad de poder escoger hacer o no la voluntad de Dios. El hombre puede tener la iniciativa, si quiere, de hacer lo que Dios ha mandado, siendo él y solamente el hombre responsable de sus libres decisiones. Así que como propósito de esta lección, yo quiero que lleguemos a esto, que podamos contemplar en las mismas palabras de Jesús en los evangelios la voluntad soberana de Dios y la libertad del hombre para elegir, y que podamos observar que no hay conflicto alguno entre uno y otro aspecto.
Vayan al texto de Mateo capítulo 23. Y de este pasaje va a estar basada la enseñanza. Mateo capítulo 23, versículo 37. Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 37. Dice la santa palabra del Señor. Palabras de Cristo. Dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lo primero que vamos a ver aquí es lo siguiente, fíjense. El primer punto allí es el siguiente: la voluntad soberana de Dios. Ese es el primer punto. Miren, en las palabras del Señor Jesús, plasmadas en el Evangelio de Mateo, encontramos la voluntad soberana de Dios. Noten lo que dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, escuchen, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Ahora fíjense, ¿en qué sentido está la voluntad soberana de Dios expresada en este pasaje, en estas palabras de Jesús? O sea, ¿dónde está allí este concepto de la voluntad soberana de Dios? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que el Dios eterno, omnisciente, soberano, había decidido en sí mismo, se llenó de la intención, fue su parecer y su deseo, y actuando libre y deliberadamente, querer brindarles cuidado y protección a los judíos. Él se plació y quiso darles estas bendiciones a ellos, no a algunos judíos, no a algunos israelitas, como si Dios había tenido la intención de hacer acepción de personas, distinción entre unos y otros. No, a todos. Él se plació, Él quiso darles estas bendiciones de cuidado y protección a todos los judíos. Y Jesús está aquí recordando esa soberana y eterna intención o voluntad del Altísimo. En el Salmo capítulo 91, versículo 4, encontramos esta intención divina de su cuidado y protección según su voluntad. Dice el Salmo 91, 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta fue la voluntad del Señor para con todos los judíos. Esta fue su decisión soberana. Y de allí Jesús expresándose en tales términos. Ahora bien, fíjense, y con respecto al tema de la redención a los gentiles, a los no judíos, el apóstol Pablo hace una defensa de cómo el Señor, según su voluntad soberana,
Es decir, actuando por iniciativa de su gracia, bondad y misericordia, se plació, porque así lo quiso, incluir a los gentiles en la salvación eterna. ¿Qué es lo que ustedes van a escuchar aquí? Vamos a considerar, vamos a reflexionar. Recuerden, el primer punto es, ¿no?, la voluntad soberana de Dios. Y Jesús, con las palabras de Mateo que encontramos allí en el evangelista, nos muestra primero aquella intención eterna de Dios de cuidar y proteger a los israelitas, haciendo esta metáfora, esta ilustración de una gallina que con sus alas cubre a sus polluelos. Ese ha sido el deseo eterno, fue la intención eterna de Dios para con ellos. Ahora aquí lo que vamos a ver es la intención de la redención, la voluntad de Dios en cuanto a la salvación para con nosotros, los gentiles. Así como quiso eternamente Dios, según su voluntad, dar ese cuidado y protección, salvación a los judíos, ahora a través de Cristo, Él también ha tenido esta intención eterna, soberana para con nosotros. Y Pablo en Romanos capítulo 9, por favor, en Romanos capítulo 9, ya les digo, los versículos, encontramos también esta misma intención divina, esta voluntad eterna de Dios. Les dije que el apóstol Pablo hace una magistral defensa de cómo el Señor, según su voluntad soberana, actuó por iniciativa, ojo, por iniciativa de su misericordia, gracia y bondad. Él se plació, porque así lo quiso, incluir a los no judíos, a nosotros los gentiles, en la salvación eterna. Noten lo que dice Pablo con respecto a la misericordia del Señor para con los gentiles. Ahí en los versículos 15 y 16 de Romanos capítulo 9. Dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice el Señor: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren, el punto de Pablo en estos dos versículos, y según el contexto de Romanos 9, es que la salvación del Señor a los gentiles no fue por algún mérito de nosotros, sino por su elección soberana de salvarnos a nosotros los gentiles. No fue porque los gentiles quisieron que Dios tuviera misericordia de ellos. Esto es interesante e importante, no, sino que Dios quiso soberanamente tener misericordia de ellos. No obstante, escuchen lo siguiente: aun cuando Dios tuvo esta intención eterna, según su voluntad, según sus designios y propósitos, así como quiso proteger y cuidar con sus alas a los israelitas, fue un asunto de iniciativa divina, según su misericordia. No fue una petición de nosotros los gentiles: Señor, envíanos a Cristo. No, yo quiero enviarles a Cristo para que sean salvos. Es algo que yo quise, yo lo decidí, me plací, lo elegí soberanamente. Es mi voluntad esto. Ahora bien,
Escuchen. Y aunque Dios tuvo la iniciativa de la salvación por su voluntad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Escuchen esto. Dios no ha sido arbitrario al imponer la salvación a cierto número de individuos sin tomar en cuenta la voluntad de ellos e incondicionalmente. No. Dios no ha predestinado a nadie para ser salvo incondicionalmente y sin tomar en cuenta la voluntad del hombre, como enseña erradamente el calvinismo. No. Aunque Dios tuvo la iniciativa de la salvación por su voluntad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, así como quiso proteger y cuidar a los judíos con sus alas, la salvación es condicional y voluntaria. El hombre toma la iniciativa para elegir ser salvo. Él puede ser salvo si quiere. Claro. Sabemos que ha sido la voluntad de Dios que todo hombre se salva. Pero Él no impone tal cosa a nadie, ni ha hecho acepción ni distinción de persona para decir, estos se van a salvar y estos no, según mi arbitrio. No. Bien dijo el Señor Jesús antes de ascender al cielo y sentarse en el trono. Esto que dijo Jesús con respecto a su voluntad para salvar, Él dijo que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda. La predicación del evangelio es universal. Vayan por todo el mundo, dijo el Señor. Entonces, en cuanto a la oferta de salvación, en cuanto a invitar a los pecadores a que se salven, a los pecadores penitentes no indultados, para que hayan indulgencia, perdón y reconciliación por la propiciación de Cristo. En cuanto al llamado para entrar al reino de los cielos, es universal. La predicación es universal. Pero los beneficios de la salvación es condicional y voluntario, o voluntario y condicional. Por eso Jesús dijo, bueno, vayan y prediquen, pero el que creyere y fuere bautizado en agua será salvo. Ahí está la voluntad del Señor para... vemos aquí para salvar, esa es su voluntad soberana, ha sido su intención eterna salvar al hombre. La intención, la voluntad de Dios y la elección del hombre, el creer y ser bautizado. Punto número 2 de este bosquejo. La libertad humana para elegir. Repito, la libertad humana para elegir. En las palabras del Señor Jesús, allí en Mateo capítulo 23, versículo 37, en ese pasaje, no solo encontramos una descripción de la voluntad soberana del Señor
cuando expresa su deseo de darle al hombre bendiciones. En este caso a los judíos en su momento. Sino que también encontramos, ojo, allí en ese pasaje de Mateo, también encontramos una descripción de la libertad humana para elegir. Es decir, y según el pasaje bajo consideración, Dios quería algo. Ese era su deseo, su voluntad, su intención. Sin embargo, el Creador, y según su determinación soberana, Él hizo algo. ¿Qué hizo? Él hizo al hombre con la facultad de poder elegir libremente hacer la voluntad de Él, de Dios. Si el hombre quiere hacerla, la va a hacer. Y si no quiere hacerla, no la hará. Todo depende de la elección de ellos. Y según Jesús, según Jesús, los judíos, ellos escogieron libremente no rendirse a los beneficios de la voluntad divina. Allí en el texto dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y noten, y no quisiste. Ahí está. Está claro, ¿verdad? Y no quisiste. Ahí estaba la voluntad de Dios. Yo he querido esto y darles bendiciones, darles estas buenas cosas. Yo quiero protegerlos, cuidarlos, amarlos. Quiero que estén bien. Esa es mi voluntad. Tú no quisiste. ¡Va! No quisiste. Tú no quisiste. Yo quería esto. Ahí está la voluntad de Dios, soberana de Dios. Yo quería esto. La libertad del hombre para elegir. Tú no quisiste. ¿Quién no quiso? Ellos no quisieron. Noten, por favor, que el mismo Jesús revela por implicación la libertad humana para elegir cuando describe la elección de estos hombres al decir: no quisiste. No quisiste. ¿Quién no quiso? ¿Dios o ellos? No puede ser Dios, porque el mismo Jesús, la fuente de toda verdad y revelación divina, nos ha mostrado que Dios siempre quiso bendecirlos. Ese siempre fue su deseo o su voluntad. Fueron ellos los que no quisieron. Dios quería algo, esta era su voluntad. Ellos no quisieron. Actuaron según la libertad humana para elegir con la que Dios los había creado, a todos nosotros. Por tanto, fue una cuestión exclusivamente de ellos. Fueron ellos los que no quisieron. Los que libremente eligieron decir: no queremos. No queremos. La expresión no quisiste que usa Jesús para describir la voluntad del hombre implica necesariamente el libre albedrío del hombre. De hecho, hay otros pasajes donde se revela esta misma verdad. Es decir, del hombre eligiendo no rendirse a la voluntad de Dios. Vayan al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 40. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 40, dice la Escritura, palabras del Señor Jesús:
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí para que tengan vida. Juan 5:40. En el pasaje anterior, y según la soberanía de Dios, Él les había provisto las Escrituras para que conociesen acerca de la vida eterna y del verdadero Cristo, siendo esta provisión para todos los judíos, sin excepción, sin distinción. Sin embargo, y cuando Cristo estuvo ante ellos y demostró que era el verdadero Mesías y dador de la vida eterna, no quisieron aceptarlo. Esa fue su elección. Las palabras de Cristo implican la voluntad de ellos, que eligieron libremente no aceptarle como el verdadero Mesías y dador de la vida eterna. Hermanos, fíjense, hermanos, esta gente escogió rechazarle. Ellos escogieron rechazarle. En una de las parábolas de Jesús, la parábola de la fiesta de bodas, en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 3, y ahí les encargo que lo lean en su casa. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 3, Jesús enseña que los convidados a la boda del Hijo, que es Cristo, los convidados que eran judíos, no quisieron ir a la boda. No quisieron. Ellos eligieron rechazar la invitación. Miren, aunque era el deseo o la voluntad del Padre que ellos fueran, porque claro, Él los invita para que vengan a la boda de su Hijo, en este caso que es Cristo, el Hijo de Dios, y el Padre invitando a todos sin excepción, a todos los judíos allí. No quisieron. Ese era el deseo del Padre, era la voluntad de Dios, era su intención que fueran, porque Él había preparado todo para ellos. ¿Se dan cuenta? Ahí está la voluntad soberana de Dios. Él hizo esto, preparó esto, y era la boda del Hijo, una boda, la del Hijo, y manda la invitación, y ellos eligen rechazar. Ahí está la libertad humana para elegir. En este caso, negativamente. Estos escogieron libremente no ir. Y aquí observamos, una vez más, la voluntad de Dios en contraste con la voluntad humana. ¿En qué sentido? Porque no hay conflicto. No hay conflicto. No hay conflicto en el sentido de que ¿cómo es posible que Dios no haga su voluntad si Él es soberano? Ya expliqué que su soberanía admite, permite la desobediencia. Así lo dispuso Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo seres morales libres para actuar, para elegir. Aquí vemos la voluntad de Dios, del Padre, invitando a la boda, y el contraste con la voluntad humana diciendo que no. Ahí está el contraste entre lo que Dios quería y lo que los hombres finalmente quisieron. Por tanto, y en cuanto a la salvación, Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:17. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Y es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9.
¿Ven aquí la universalidad de la intención o de la voluntad divina? De que el mundo todos sean salvos, de que todos alcancen la redención, y Él es paciente para con todos, para que nadie se pierda. Ahí está la universalidad de el alcance de las intenciones y la voluntad y los deseos de Dios. Sin embargo, y como declara el apóstol Pablo, abran sus Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 17. No obstante, aun cuando Dios tiene este deseo, esta ha sido su voluntad, su intención eterna, de que el hombre sea salvo a través de Cristo. No obstante, dice Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque no todos lo obedecen. No todos los hombres lo han obedecido, ni lo obedecen en este tiempo. Romanos 10, 17. Es decir, y aun cuando oyeron el Evangelio, algunos eligieron no obedecerlo. Escogieron no poner en práctica los mandamientos allí indicados para recibir el perdón de los pecados. Porque obediencia implica someterse, acatar, obviamente voluntariamente, deliberadamente, intencionalmente. Uno elige someterse a los decretos y a los mandatos del Señor, en este caso, del Evangelio, para recibir la remisión de los pecados. En Hechos capítulo 7, versículo 51, bien describe Lucas esta actitud de la siguiente manera, diciendo que los hombres se resisten al mensaje del Evangelio. Miren lo que Esteban le dijo a aquellos oyentes que se resistieron, se opusieron al mensaje. Fíjense, noten bien. Hechos 7, 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por tanto, y aunque va en contra de la voluntad de Dios, Él, como un acto de su soberanía, escuchen, oído al tambor, dicen en mi país, Él permite la desobediencia, porque es producto de la libertad que tiene el hombre para actuar según sus determinaciones y elecciones. Fíjense que ahí en Hechos, según Lucas, en Hechos capítulo 7, versículo 51, Esteban dice, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre puede resistir al Espíritu Santo. Cualquier hombre, cualquier persona puede resistir al Espíritu Santo. Negarse a lo que Él diga y mande y ordene, negarse al arrepentimiento, por ejemplo, a aceptar que Jesús es el único medio de salvación, la única persona para poder ser salvo. El calvinismo dice que no, que nadie, o mejor dicho, ellos dicen que algunos no pueden resistir al Espíritu Santo porque ya han sido elegidos en la eternidad pasada, elegidos involuntariamente e incondicionalmente para ser salvos. Pero no es así. Ya hemos visto que Dios ha dado
ha hecho al hombre con la facultad de elegir libremente si quiere o no obedecer, si quiere o no amar a Dios. Y aquí vemos un ejemplo de cómo estos resistieron al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede ser resistido por cualquiera. No dijo aquí Esteban, es que ustedes los que están resistiendo, no todos, sino algunos, ustedes no son parte de los elegidos de forma involuntaria e incondicional, según el arbitrio divino antes de la fundación del mundo. No dijo eso Esteban, dijo vosotros, ahí generalmente vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede esto? Porque siendo un acto de su determinación soberana de Dios, Él permite la desobediencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque la desobediencia es producto de cuando el hombre elige no hacer la voluntad de Dios. Elige libremente no hacer la voluntad de Dios. Así que en ese sentido, Dios también es soberano. Y cuando el hombre actúa así, escuchen, lo hace responsable de sus acciones y Dios queda librado de todo acto injusto. Y queda él exonerado, libre de cualquier imputación injusta contra él. Conclusión. Claro, porque Dios quiere salvar al hombre. Esa es su voluntad, pero es el hombre el que no quiere ser salvo. Él es responsable de su salvación o perdición. Dios, siendo justo, ofreció la salvación a todos. Conclusión, ahora sí, conclusión. La voluntad de Dios no anula la voluntad humana para elegir, como hemos visto en los casos anteriores. Más bien confirma la soberanía, de Dios al entender que Dios ha hecho al hombre capaz de obedecerle o no. Dios permite la desobediencia porque hizo al hombre libre de amarle o no amarle, de obedecerle o no obedecerle. De esta forma el Señor hace responsable al hombre por lo que decida, sea para salvación o para condenación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad eterna. Pero no depende de Él que el hombre quiera tal cosa. Debe ser un acto elegido y voluntario del hombre. Escuchen esto último. Dios puso la salvación al alcance de todo aquel que quiera obtenerla. Dice la Escritura, el apóstol Juan dice lo siguiente: el Espíritu y la esposa dicen, ven, ven, están allí. El Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, a través de su palabra, y la esposa, la iglesia, a través de la predicación del Evangelio, llamando e invitando a la gente, ven, a las personas, ven, vengan, vengan. El que oye de ellos, que responda, diga también, ven, y se junta allí. Vengan, están invitando, vengan. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que quiera puede tomar gratuitamente del agua
de la vida. Claro, si quiere. Si quiere, escuchará esa invitación del Espíritu, de la iglesia, de los salvos, para que venga esa persona, dado que quiere, si Él quiere, si así ha querido, es libre, puedes tomar gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17.